Hello chicos, ¿cómo están? ¿Qué les parece si comenzamos en este mundo maravilloso de los números? Pero en esta ocasión estaremos arrancando con un tema muy interesante. ¿Qué te parece si comenzamos con el episodio 2, aprendiendo a integrar en el único y original en tu canal Mate de Pisa y Corre? ¿Qué te parece si arrancamos? Voy a anotar el siguiente ejemplo. Vamos a tener aquí una integral de la raíz cuadrada de ax de x. Recuerden que en las integrales nosotros primero que nada tenemos que corroborar que nuestra integral esté completa. ¿Se acuerdan cuando vimos el capítulo en donde explicaba la parte del diferencial y su importancia y que hacemos la analogía de cuando nosotros preparábamos un pastel, ¿verdad? Entonces, partiendo de esto, recordando esto, pues nosotros tenemos que definir primero quién es v, quién es nuestra dv, porque definiendo la dv, que sería la derivada de nuestra variable, vamos a poder determinar en un momento dado si está completa o no nuestra integral. Primero que nada, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, antes de poder definir nuestra v y nuestra dv, tenemos que hacer una transformación de nuestra integral original. Digámoslo así, es diferente presentación, pero el mismo valor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Ahí nos damos cuenta que tenemos una raíz, por lo tanto, nosotros podemos echar mano de lo que son nuestras leyes de radicales y convertirla a una potencia fraccionaria para entonces así tener una v a la n como tal. Entonces aquí nos quedaría una ax a la 1 medio de x y ahora sí nosotros tendríamos que definir quién es nuestra v y quién es nuestra dv, recordando que v sería todo lo que está en el paréntesis porque es lo que está elevado a la variable. Por lo tanto, v sería ax y recordando nuestras fórmulas de derivación, pues ax es como si nosotros tuviéramos una constante por una variable. Entonces, recordando eso, pues sabemos que constante por variable es igual a constante. Por lo tanto, me va a quedar mi derivada de ax como a de x. Y nos damos cuenta que entonces aquí nos hace falta solamente una a y nosotros sí podemos completar nuestras integrales con constantes, es decir, con las letras del abecedario de la a a la m y con números. Y como es una a, entonces yo sí puedo completar mi diferencial. Es como cuando voy a hacer un pastel y la receta me dice que yo necesito ponerle 4 huevos y solamente tengo 3. ¿Qué es lo que hago? Pues voy a la tienda, compro los huevos que necesito y sigo la receta. Y es exactamente lo mismo. Entonces aquí me están diciendo, tú necesitas en el diferencial una a de x, puedo completarla sí y solamente en el procedimiento o con el método con el que estamos trabajando ahorita, que son integrales indeterminadas porque no tienen un límite específico, yo puedo completarlas con constantes, ya sean con las letras, repito nuevamente, de la a a la m o con números. Entonces, como a es una constante, yo puedo completar mi diferencial, meto una a, pero así como meto una a, tengo que sacar el inverso. ¿Por qué? Porque si yo multiplico 1 sobre a por la a que metí, me va a quedar a sobre a y a sobre a es igual a 1. Quiere decir que yo no estoy afectando a mi integral en ningún momento. En cambio, si yo solamente meto una a pero no saco su inverso, entonces ahí sí la estoy afectando porque no estoy sacando ese complemento que me va a permitir a mí en un momento dado poder continuar con la integración. Acuérdense cuando veíamos en primer semestre ecuaciones o en ecuaciones también en cuarto semestre, que lo que hago de un lado de la igualdad lo hago del otro, o que lo que hago de un lado de mi símbolo de desigualdad, hablando de las inecuaciones, también lo tengo que hacer del otro. Es algo parecido para poder mantener ese equilibrio en nuestro problema.
Entonces, ahora sí, ya aplico la fórmula de v a la n porque ya ahora sí está lista mi integral para poderle aplicar mi fórmula, que es mi fórmula de v a la n. ¿Qué dice mi fórmula de v a la n? V a la n de v es igual a v a la n más 1 sobre n más 1 más mi constante. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues va a ser 1 sobre a, que es lo que tengo afuera, por ax a la 1 medio más un entero sobre 1 medio más un entero, y todo esto más nuestra constante. Esto va a ser igual a 1 sobre a, que va a multiplicar a x a la 1 medio más 2 medios sobre 1 medio más 2 medios más la constante. Después vamos a empezar a hacer las operaciones que me está marcando mi problema y me va a quedar ax a la 3 medios sobre 3 medios más la constante, y entonces nosotros tenemos que agregar aquí un 1 de denominador para entonces poder hacer extremos por extremos y medios por medios, y me va a quedar 1 sobre a que multiplica a 2 que está multiplicando a ax a la 3 medios sobre 3 más mi constante. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Nosotros podemos empezar a multiplicar lo que está afuera por lo que está adentro del corchete, y nos va a quedar 2 que multiplica a x a la 3 medios sobre 3a más la constante. Podrían decir, ya se acabó. ¿Por qué? Porque tengo esa ax a la 3 medios. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer con ese ax a la 3 medios? Simplificarlo de alguna manera. Existen dos maneras, creo yo, de las más sencillas para poder simplificar eso. Vamos a hacer una de ellas, que sería ¿cuántas veces cabe el 2 en el 3? Pues cabe una vez. Entonces nos quedaría 2 a x por esa una vez que me... Voy a explicarlo paso a paso para que recuerden un poco. Sería 2. Y es que es como si yo ax a la 3 medios lo convirtiera o lo separara como si fuera una fracción mixta. Recuerden que la clasificación de fracciones es impropias, impropias y mixtas, y esta es una impropia que yo puedo convertir a mixta. Entonces me va a quedar ax a la 2 medios por ax a la 1 medio sobre 3a más c, y 2 medios pues es igual a un entero. Entonces por eso es que a mí me queda 2ax a la 1 medio entre 3a. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Pues entonces esta a la puedo simplificar con esta a. ¿Por qué? Porque todo lo de arriba se está multiplicando y todo lo de abajo se está multiplicando. Y eso es una operación inversa a la división, porque yo aquí tengo un cociente o una fracción en general, mi término completo. Entonces simplifico y me va a quedar 2x, y que me quedó ax a la 1 medio, lo regreso a radical, raíz cuadrada de ax sobre 3 más mi constante. Y ahora sí podemos decir que ese es el resultado final. Si se fijan, pues empezó bastante sencillo el problema, como una raíz cuadrada de ax, pero en el momento en que yo tengo que echar mano de mis leyes de radicales para convertir la potencia fraccionaria y entonces poder aplicar v a la n, pues ahí me doy cuenta que tengo que hacer, completar mi integral, eso ahí pues ya me agrega otro valor, y aplicar mi fórmula de integración de v a la n, que me dice que yo tengo que sumar un 1 a lo que son los exponentes de mi base, de mi v, que en este caso es ax, y en el denominador de igual manera. Entonces el resultado final de mi integral de ax a la 1 medio de x es igual a 2x raíz de ax sobre 3 más c.
Si se fijan aquí, el de x está anotado a lo que es la altura de la línea que separa el numerador del denominador. Y eso me indica que ese de x es, obviamente, partícipe de todo el término, es decir, de 4x cuadrada menos 2 raíz de x entre x. Eso sería toda mi integral. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues yo aquí les llamo yo tips o sugerencias. Aquí yo creo que antes de querer poder resolver la operación como tal, yo creo que lo ideal de alguna manera sería primero que nada observar mi problema, después de observarlo, analizarlo para poder determinar qué tengo que hacer con él para poder llegar a una solución y posteriormente pues ejecutarlo. Entonces aquí si se fijan tengo dos numeradores que comparten el mismo denominador. Entonces lo primero que vamos a hacer es separarlo. ¿Cómo me va a quedar? Integral de 4x cuadrada sobre x menos integral de 2 raíz de x sobre x de x. De tener una integral, pues pasé a tener dos integrales. Nos conviene porque entonces simplificamos el trabajo. ¿Qué es lo que seguiría aquí? Dices, bueno, yo ya puedo aplicar ahí como tal las fórmulas que hemos visto hasta ahorita, pues así como están, no, pero sí podemos echar mano de las leyes de potencias que me dicen, por ejemplo, que ahí en las integrales que tenemos en pantalla, pues tienen forma de fracción o de cociente. Entonces, si yo me voy a mis leyes de exponentes, recuerdo que la cuarta ley me dice que cuando yo divido, siempre y cuando la base es la misma, las potencias se restan. Entonces, aplico esa ley y me quedaría integral de 4x a la 2 menos 1, porque recordemos que esta x de abajo tiene un 1 de potencia, ¿sale? De x, aquí me faltó el de x, cada una debe de llevarlo, menos la integral de 2, y esta raíz cuadrada de x, pues habrá que cambiarla a potencia fraccionaria para unificar lo que son las operaciones, las herramientas, los métodos, y esto me va a quedar 2x a la 1 medio menos un entero, que es el de la x de abajo, de x. Hago las restas correspondientes y me va a quedar 4x a la 1, recordemos que la potencia 1 no se escribe, menos la integral de 2x a la 1 medio menos 2 medios, convierto el entero a fracción para poder hacer esa resta y me va a quedar, aquí recuerden también que nosotros, así como metemos constantes para completar el diferencial, yo puedo sacarlas para poder solamente enfocarme a la variable que necesito integrar y después tomo en cuenta la constante que haya sacado. En este caso pues me quedaría 4 integral de x menos 2 integral de x a la menos 1 medio de x, y aquí en la 2, en la segunda integral me doy cuenta que es una v a la n, y en la 1 también, porque está a la 1. Entonces me voy a aplicar mi fórmula de v a la n. Entonces sería 4 que va a multiplicar a x a la 1 más 1 sobre 1 más 1. Puedo abrir una llave para solamente aplicar un más c al final, si no tendría que ponérselo a cada resultado de integración. Menos 2 que va a multiplicar, le agrego un 1 de denominador, a x a la menos 1 medio más un entero sobre menos 1 medio más un entero. Y ahora sí, cierro mi llave y le pongo ese más c, que entonces más fácilmente estaría aplicando para mis dos términos. Muy bien, entonces continuamos y nos va a quedar 4 sobre 1 que va a multiplicar a x cuadrada sobre 2 menos 2 que va a multiplicar a x a la menos 1 medio más 2 medios entre menos 1 medio más 2 medios más c. Bueno, y aquí se me olvidó poner mi llavecita. Hay que
ponerle llavecita. Nuestros símbolos de agrupación. Muy bien, terminamos, vamos terminando esto y me va a quedar, si yo hago la multiplicación de una vez, me va a quedar, recuerden que eso numerador por numerador, denominador por denominador, 4x cuadrada sobre 2 menos, aquí todavía no tengo listo lo que está dentro del corchete, entonces lo resolvemos, me va a quedar x a la 1/2 sobre 1/2 más mi constante. ¿Y qué tengo que hacer aquí? Agregar un 1 de denominador, hacer extremos por extremos y medios por medios, para entonces poder multiplicar por el 2 que está afuera. Entonces me va a quedar, simplificamos, le podemos sacar aquí mitad y mitad, le sacamos mitad, y nos va a quedar solamente 2x cuadrada menos 2 que va a multiplicar. Subimos, me va a quedar 2x a la 1/2 sobre 1 más la constante. Igual ahí ya pudiéramos omitir los unos porque pues estamos manejando enteros adentro y afuera. Muy bien, vamos a empezar a darle el toque final. Nos va a quedar 2x cuadrada menos, hacemos la multiplicación, 2 por 2 son 4, x a la 1/2 más mi constante. Regresamos a radical los que tengan exponentes fraccionarios y nos va a quedar 2x cuadrada menos 4 raíz cuadrada de x más mi constante. Y esta sería la respuesta de nuestro segundo problema. Muy bien, empezando con nuestras fórmulas, vamos a empezar con la número 5, que me dice que la integral de dv sobre v es igual al logaritmo natural de v más mi constante. ¿Qué es lo que me está diciendo a mí esta fórmula? Que cuando tú tengas tu variable en la parte del denominador, tú tienes que verificar que en el numerador esté ese diferencial o ese complemento de tu fórmula. Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo. Si se fijan cómo coincide lo que es la variable del diferencial con la variable con la que estamos trabajando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí primero? Pues primero que nada, así como lo hicimos en las anteriores, es definir quién es v, definir la derivada de esa v para ver si está completa o no mi integral. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, mi v, según mi fórmula, me dice que está en la parte de abajo. Efectivamente, tengo una y cuadrada más 4y. Antes de continuar, sí me gustaría aclarar, porque es una de las preguntas que generalmente me hacen, es, ¿siempre va a ser así? O sea, ¿siempre va a tener esa forma, la de dv sobre v, o todas las que aparecen como forma de fracción? Yo tengo que aplicar la de dv sobre v. No siempre, yo tendría que ver aquí si puedo echar mano de leyes de potencias, leyes de radicales, factorización, productos notables, y ver si los puedo simplificar, y si es así, lo hago. Y entonces hago más sencillo mi problema. En este caso yo no puedo echar mano de eso. ¿Por qué? Porque tanto en el numerador como en el denominador tengo la operación de suma, no de multiplicación. Y aquí tengo que tener presente que tengo que ver que se cumpla lo del complemento de las operaciones inversas, es decir, de la suma a la resta, de la resta a la suma, de la multiplicación la división, de la división la multiplicación, de la potenciación la radicación y de la radicación la potenciación. Entonces, como no es el caso y no puedo echar mano de eso, por eso es que me cercioro que efectivamente es una dv sobre v. Entonces, mi v es una y cuadrada más 4y. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Pues tengo que derivar. En este caso, pues mi primer término es una y cuadrada, significa que es una v a la n. Y dentro de las derivadas, recuerden que la derivada de v a la n es igual a n por v a la n menos 1 por la derivada de esa v. Entonces, me va a quedar aquí 2y. ¿Por qué 2y? Voy a anotar aquí abajo la derivada
es igual a n por v a la n menos 1 por la derivada de esa v. Entonces, si yo aplico la fórmula, ahí está y cuadrada, me quedaría n sería la potencia, es decir, 2, por mi variable, que es y a la 2 menos 1, por la derivada de mi variable. La derivada de una variable, pues siempre es 1. Por eso es que me queda 2y. ¿Por qué 2y? Porque y a la 2 menos 1, 2 menos 1 es 1, no lo escribimos, y todo número o letra multiplicado por 1 me da exactamente lo mismo. De ahí saco ese 2y. Y en el caso del segundo término, que es 4y, tenemos una constante por variable, y constante por variable se queda constante. Entonces, me va a quedar aquí más 4 de y. Entonces me doy cuenta que yo aquí tengo un y más 2, no tengo un 2y más 4. Lo que sí puedo recordar es que si yo puedo agregar constantes y solamente tengo que tomar en cuenta que tengo que sacar su inverso. Entonces, ¿de qué número yo o letra constante puedo echar mano para poder tener este diferencial, el de 2y más 4 de y? Pues si yo aquí este y más 2 lo multiplico por 2, me va a quedar 2 por y, 2y y 2 por 2 es 4. Y entonces de esa manera completo mi diferencial. Pero como yo agregué un 2, tengo que sacar un medio, que sería el opuesto, para entonces no desequilibrar mi operación original. Partiendo de esto, pues ya sé que es una dv sobre v, ya está completo el diferencial. Ahora sí puedo aplicar la fórmula de dv sobre v, que me dice que es igual al logaritmo natural de v más c. Entonces aquí es un medio, porque es un medio que saqué, que fue el inverso del 2 que metí, va a multiplicar al logaritmo natural ¿de quién? De mi v. ¿Y quién es v? Y cuadrada más 4y, y todo esto más mi constante. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Solamente agrego un 1 de denominador para poder hacer la multiplicación de la fracción que está fuera por lo que está dentro del cochete, y me va a quedar logaritmo natural de y cuadrada más 4y sobre 2 más mi constante. El y cuadrada más 4y tiene que ir dentro de un paréntesis, sí, porque si no, estaría diciendo que el logaritmo natural es solamente de la y cuadrada y que a ese término le estoy sumando un 4y. Por eso es importante que lo pongamos entre paréntesis. Y esa sería la respuesta de la integral de y más 2 sobre y cuadrada más 4 herencia. Aquí, por ejemplo, bueno, hay que definir nuestra v para ver si está completa nuestra integral, y si no, pues para ver qué es lo que le hace falta para poderle aplicar fórmula. ¿Quién sería v? Pues la parte de abajo. ¿Cómo sé que es una dv sobre v? Porque no puedo aplicarle leyes de potencias, leyes de radicales, no tengo radicales, no puedo factorizar, no puedo simplificar, porque la t del numerador está sola y en el denominador tengo una suma de términos y que ni siquiera son la misma letra. No puedo factorizarlas por factor común, entonces ya sé que es una dv sobre v. Ahora me queda corroborar nada más si está completa o no, y si no, completar. ¿Quién es v? La parte de abajo, a más bt cuadrada, y derivamos. Pues a es una constante y la derivada de una constante es 0, entonces esta no la tomo en cuenta. Me queda solamente el término bt cuadrada, es una variable elevada a un exponente, me va a quedar 2bt dt. ¿Sale? Muy bien. Entonces me doy cuenta que en la parte de arriba solamente tengo t de t, es decir, de aquí para acá. Quiere decir que me falta 2b. La ventaja del 2b es que es una constante, entonces la podemos agregar, y así como la agregué, saco su inverso para no desequilibrar mi problema. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya completé, ya está lista. Ahora sí le aplico la fórmula de dv sobre v, que es igual al logaritmo natural de v más c. No se nos olvide que hay que llevarnos el inverso que sacamos, sería 1 sobre 2b, que va a multiplicar
al logaritmo natural de la v, que es a más bt cuadrada. Y esto más mi constante, le agrego un 1 de denominador para poder hacer la multiplicación numerador por numerador, denominador por denominador. Me va a quedar logaritmo natural de a más bt cuadrada sobre 2b y todo esto más mi constante. Y así de sencillo sería el resultado de esta íntegra. Ahora vamos a ver las de a la v, que la de a la v me dice que es igual a la misma a la v entre el logaritmo natural de a más la constante. Vamos a empezar con la de integral de a la v de v. Dijimos que era igual a la misma a la v sobre logaritmo natural de a más la constante. Muy bien, vamos a ver un ejemplo. Es la integral de a la 2x de x. ¿Cómo la puedo yo ubicar a esta a la v? Porque es una constante que está elevada a una variable, como lo podemos ver en el ejemplo, a la 2x. Yo tengo que revisar que esté completa mi integral, como definiendo quién es v, definiendo quién es la derivada de esa v. Si está completa, aplico fórmula, si no, completo primero mi integral y posteriormente aplico fórmula. Aquí, ¿quién es v? 2x. La derivada de 2x, recuerdo, constante por variable, me queda constante, es decir, 2 de x. Y me doy cuenta que no está completa. Puedo meter un 2 y así como meto un 2 para completar, saco el inverso, que es un medio, para no desequilibrar mi integral. Y ahora sí le aplico la fórmula. Sería un medio que va a multiplicar a la misma a la v, es decir, a la 2x, sobre logaritmo natural solamente de la constante. Dio la casualidad que la constante aquí también es la letra a, más mi constante. Hago la multiplicación, me va a quedar a la 2x sobre 2 logaritmo natural de a más mi constante. Y así de sencillo. Si se fijan, no está nada complicado. ¿Sale? Muy bien, vamos a hacer un segundo ejemplo. 10 a la x de x. Primero defino mi v, después lo derivo para ver si está completa. ¿Quién es v? X. La derivada de una variable es 1 de x. Un diferencial está completo, perfecto. Ya no tengo que completar mi integral y ya puedo aplicarle mi fórmula de manera directa. ¿Qué me dice mi fórmula? La fórmula de a la v es igual a la misma a la v sobre el logaritmo natural de a más c. Entonces aquí me va a quedar a la v, es decir, 10 a la x sobre logaritmo natural solamente de la constante, es decir, logaritmo natural de 10 más la constante. Y se fijan cómo prácticamente en 2 pasos terminamos nuestra integral. Y esta sería la famosa integral de a la v. ¿Qué dice mi fórmula de e a la v? Es muy parecida a cuando trabajamos la fórmula de derivación, porque acuérdense que la derivada de e a la v es la misma e a la v más c. ¿Y qué me dice mi fórmula de integración de e a la v? Igual. E a la v es igual a e a la v más c. Entonces, aquí ponemos nuestra fórmula, la integral de e a la v de v es igual a la misma e a la v más la constante. Muy bien, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver, es la integral de 6e a la 3x de x. Recuerden que podemos sacar momentáneamente
las constantes, si veo que la constante que está acompañando a la V me puede servir como complemento de diferencial, pues entonces primero reviso si sí la puedo usar o no. Si no, sáquenla para que entonces sea más sencillo visualizar qué tengo que hacer con esa variable que me vaya a quedar. Entonces me va a quedar 6 integral de e a la 3x de x. Defino mi v, la derivo para ver si está completa. V es la variable la que está elevada a la e, que sería 3x. Esa es una constante por variable, me va a quedar constante 3 de x, y entonces me doy cuenta que me hace falta un 3, y así como estoy metiendo un 3, porque lo puedo hacer porque es una constante, saco un medio que se va a multiplicar con el 6 que saqué. Muy bien, entonces ya teniendo ahora sí que completa mi integral, podemos aplicarle la fórmula. Primero multiplico un medio por 6 enteros, tengo que agregarle a ese 6 un 1 de denominador, me va a quedar 6 medios, ahorita lo simplificamos, 6 medios que va a multiplicar a la integral de e a la 3x, 3 de x. Recuerden que el 3 fue el que nosotros complementamos. Entonces nos va a quedar 3, que es la simplificación de los 6 medios. 3 que va a multiplicar a la misma e a la v, es decir, e a la 3x, más la constante. Me va a quedar 3e a la 3x más e. Y esa sería la respuesta de nuestra integral. Si se fijan, está bastante sencillo. Muy bien, vamos a hacer otro problema. Vamos a hacer la integral de e a la raíz de x sobre la raíz de x de x. Definimos primero quién es v, la derivada de esa v, para ver si está completo. ¿Quién sería v? Pues ahora sí que la potencia a la que está elevada a la e, que sería la raíz de x, que esto también lo puedo expresar como x a la 1 medio. ¿Por qué me conviene más? Porque entonces la puedo ubicar como una v a la n, y es más fácil derivar una v a la n. Recuerden que la derivada de una v a la n es n por v a la n menos 1 por la derivada de esa v, por lo que la derivada de esta v me va a quedar como 1 sobre 2 raíz de x, y me doy cuenta entonces que yo ya tengo esa raíz de x en la parte de abajo. Acuérdense que aquí tengo un 1 imaginario, 1 sobre raíz de x, y aquí me están pidiendo un medio. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Estoy metiendo un medio porque es lo que me hace falta, y lo contrario de un medio pues son 2 enteros. Entonces me va a quedar ese 2 enteros que va a multiplicar a la misma e a la v, e a la raíz de x, más mi constante. Entonces esto me va a quedar 2e a la raíz de x más mi constante. Y esa sería la respuesta de esta integral. ¿Qué te pareció el tema? Espero que haya sido de mucha utilidad y que hayan quedado muy claras las fórmulas que vimos el día de hoy. No olvides suscribirte a tu canal Mate de Pisa y Corre, regálanos un like y por supuesto comparte para que nuestra comunidad crezca cada día más. Nos vemos hasta la próxima.